En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, del versículo 37 al 54, es un discurso muy largo donde Jesús reprocha a los fariseos y a los maestros de la ley, los grupos religiosos más importantes y más radicales del momento, que se dedicaban a la observancia de la ley y al estudio de la ley, de la palabra de Dios, pero su manera de vivir y de proceder distaba mucho de quien se deja transformar por la palabra de Dios. Y este discurso, largo desde el 37 al 54, es un discurso que algunos le han llamado el discurso de los ayes. Ay de ustedes, maestros de la ley, ay de ustedes, fariseos, hipócritas, etcétera. Es un discurso fuerte porque el Señor reclama a estos hombres de religión, les reclama su hipocresía, porque estudian, meditan la ley, pero no la viven. Esto puede ser también un mensaje dirigido para nosotros los cristianos de este tiempo, para nosotros que de alguna otra manera también nos acercamos al estudio de la palabra, al conocimiento de la religión, pero podría ser desgracia nuestra que teniendo el conocimiento de la palabra, pero nuestra vida no se haya transformada por lo que nosotros conocemos. Sería verdaderamente una desgracia. Por eso es que el Señor, a través de su Evangelio, también a nosotros nos advierte de que no debemos de caer en la gran hipocresía de creer en Dios, pero vivir como si no tuviéramos Dios. Creer en la palabra, pero no dejar que la palabra actúe en nosotros. Y el día de hoy, el Señor, continuando con el Evangelio de ayer, hoy dice, hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes los antepasados de ustedes los mataron. Cantan glorias, reconocen la grandeza de los profetas, pero esos profetas que sus antepasados no quisieron escuchar. Y en el eco de las palabras de nuestro Señor me hace pensar en una realidad también muy actual y que podríamos mencionar que es un pecado muy actual del pueblo. El pueblo no quiere escuchar la palabra de Dios. El pueblo no quiere escuchar la palabra profética. El pueblo prefiere escuchar palabras que endulcen el oído, que endulcen la conciencia, que a lo mejor susciten una devoción, pues más bien que raya un tanto en el fanatismo que en una conversión profunda de la vida. Uno de los grandes pecados que el Señor podría hoy también reprocharnos a nosotros es que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Es que la gente no quiere escuchar la sana doctrina. Y cuando la sana doctrina, la palabra de Dios se hace escuchar a través de los enviados de Dios, por eso les enviaré profetas y apóstoles, como dice también el Evangelio, cuando se hace escuchar la enseñanza de Dios y la palabra de Dios a través de los apóstoles, la gente hoy se atreve incluso hasta a cuestionarla. Algunos tan atrevidos hasta se atreven a decir que el Papa es un herético, y quien esté con el Papa Francisco también son católicos fumados, llenos del humo de Satanás. La gente no quiere escuchar la palabra. La gente no quiere escuchar la sana doctrina. Es un gran pecado de los tiempos también de hoy. Por eso el Señor dice, hay de ustedes que levantan monumentos muy hermosos en las tumbas de los profetas, pero esos profetas que ustedes no quisieron escuchar. Es un pecado fuerte no querer escuchar la palabra de Dios. Y ante tantas palabras que circulan en el ambiente, palabras, vuelvo a repetir, a veces engañosas porque endulzan un tanto el oído o calman un poco la conciencia de la gente, ante tantas palabras la gente se confunde y no quiere escuchar la auténtica palabra profética. Esa palabra profética que provoca en la conciencia un despertar a su estado de dormición, a estar dormidos y no permitir que Dios actúe. La palabra de Dios viene a suscitar en el interior de la persona una auténtica conversión.
pero la gente lo rechaza, no quiere escuchar la palabra de Dios. Por otro lado, también el Señor dice, pero a la gente de hoy, versículo 50, Dios le va a pedir cuenta de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde el que se hizo el mundo, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre del profeta Zacarías que mataron frente al altar. Y detrás de estas palabras también el Señor le echa en cara al pueblo a su pueblo en el momento, porque al auténtico profeta, al que es la palabra, también lo van a matar. Dios envió a su único hijo para hablarle al pueblo y el pueblo lo rechazó, lo mató. Qué gran desgracia para la humanidad. Se le pedirá cuenta a la gente de hoy por la sangre que se derrama de los profetas. Esto también me hace pensar cómo en nuestros tiempos siguen habiendo muchos mártires. Mártires que dan la vida, que dan su sangre por anunciar la palabra, por denunciar la injusticia, por denunciar el pecado. Y esto también tiene que suscitar en nosotros los cristianos, que de alguna otra manera seguimos a la palabra con un espíritu sincero, de estar también dispuestos a seguir anunciando la palabra de Dios y si es posible hasta derramar la sangre. ¿Por qué no? Todos los cristianos tenemos que pensarlo así. Por vocación cristiana estoy llamado a anunciar la palabra, no solamente a gozar de la palabra, a gustar de esa palabra, sino a compartir con los demás la palabra, no importando que corramos la suerte de los auténticos profetas, morir mártires. Es decisión en la vida de tener valentía de acoger la palabra y comunicar la palabra aceptando cualquier consecuencia. Este evangelio también me hace sentir a mí un fuerte llamado a los cristianos de hoy, que conocemos la palabra de Dios, a no vivir nuestro cristianismo a escondidas, de una forma tímida, temerosa, sino tener valentía, ser de los cristianos que tienen coraje, que son valientes, que son héroes, porque anuncian la palabra. Creo que ya llegan los tiempos, y son estos tiempos, donde el cristiano tiene que salir de su religión intimista, de vivir bien porque estoy bien con Diosito, no robo, no mato, me porto bien. Ha llegado el tiempo, y este es el tiempo, donde el cristiano tiene que vivir con valentía su cristianismo, con unción su cristianismo. Por eso no está tan desencaminado y tan descabellada la idea de que haya laicos que también tengan la disponibilidad de ir a otros lugares a anunciar la palabra, de jóvenes que tengan la intención de dejar un tiempo lo suyo para dejar de pensar solamente en sus propios proyectos y ofrecer la vida por el bien de los demás. No está desencaminada esa idea, no está descabellada ese propósito, es lo que Dios quiere. Porque de lo contrario, nos puede pasar lo que dice el versículo 52. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. De los que tienen el conocimiento de la palabra, pero no la comparten. Gozar de la palabra de Dios, de la riqueza de la palabra de Dios y no compartirla, es también una forma de homicidio. Es una forma de asesinar. Tener la palabra de Dios y no compartirla con los demás es una forma de matar. Es un asesinato. Por eso es que el Señor habla fuerte. El hay de ustedes también nos alcanza a nosotros. Hay de ustedes, cristianos, que gozan de la palabra, pero se conforman solamente con gozar de ella y no compartirla. Dice nuestro Padre Fundador que los cristianos, los creyentes que prefieren dormir, quitan al pobre su riqueza. También es una forma de corrupción. El cristiano que goza de la palabra de Dios y no la comparte con los demás, quita a los hombres la riqueza de la palabra. Es una forma también de corrupción. Por eso el Señor es muy claro. Y a nosotros los cristianos de los tiempos de hoy nos habla así, porque es una palabra que se actualiza. Creo que el Señor habla fuerte porque los tiempos lo ameritan.
Vivimos tiempos difíciles. Creo que son los tiempos de hoy donde ya no tenemos que regirnos porque este es mi horizonte cortito, este es mi límite donde puedo actuar. No, yo creo que hoy el cristiano ya no tiene que regirse solamente por la cuestión de que esta es mi parroquia y solamente este es mi campo de acción. Esta es mi familia y solamente mi familia evangelizo. Este es mi pueblito y solamente en mi pueblito anuncio la palabra o hago el bien. No, los tiempos de hoy ya son para que los horizontes del cristiano sean los confines del mundo. Porque el mal no se limita. El mal no dice, hasta aquí llega mi acción del mal. Esta es mi colonia y solamente en mi colonia actúo. Allá en la otra colonia que actúa el otro. Los malos, esos no les importa pasar fronteras. Son más arriesgados los malos. Y el cristiano muchas veces se limita. Es que yo no soy cura, es que yo no soy monja, es que yo no estoy bien preparado para anunciar la palabra. Para anunciar la palabra, lo único que se necesita es humildad y disponibilidad a que Dios actúe. Acoger la palabra de Dios y dejar que esa palabra transforme mi vida. Esa es la mejor preparación para anunciar la palabra de Dios. Claro, se necesita otro tipo de preparación, conocimiento, estudio, sí, pero no es lo más fundamental. El profeta del Antiguo Testamento anunciaba la palabra de Dios no porque iba a la escuela de los profetas, porque los reyes perversos, porque querían siempre calmar la conciencia perturbada que tenían, hicieron escuelas de profetas y son los que se consideran los falsos profetas. Pero los auténticos profetas de Dios eran aquellos que Dios escogía y que los obligaba a anunciar la palabra, porque muchos de los profetas se sintieron obligados a anunciar la palabra, porque no estaba dentro de sus proyectos de vida. Muchos de nosotros el Señor nos sacó del anonimato, el Señor nos sacó de la miserable vida en que estábamos y nos llamó para conocer su palabra. Conocer la palabra de Dios es una gran riqueza, pero que no se tiene que quedar en manos de pocos, en el corazón de pocos, sino darlo a los demás, porque si actuamos así, la gran riqueza de la palabra que se quede en corazones de pocos es como actuar de la misma manera que proceden los grandes corruptos del mundo. Las grandes riquezas en manos de pocos, mientras los demás mueren de hambre. No lo podemos permitir. Si Dios a nosotros nos ha enriquecido con su palabra, hay que darla al mayor número posible de personas. Porque el Evangelio es poder de Dios que salva. Y el mundo necesita la salvación que viene de Dios. Pidámosle al Señor en esta Santa Misa por todos nosotros, que de alguna otra manera conocemos la palabra de Dios, que no nos quedemos con la riqueza de la palabra, que la compartamos con los demás. También los jueves es tradición en toda la iglesia, pero de manera especial en el instituto, pedir por los sacerdotes de la comunidad. Pidan por los sacerdotes para que sean verdaderos servidores de la palabra. Ustedes que vienen a la casa de oración, pidan por los padres de la oración para que no dejemos de anunciar la palabra, para que seamos concordes con la predicación que damos, pero también con un firme propósito. Si Dios me ha dado su palabra, yo la tengo que compartir a los demás.